Es jueves y los jueves escuchamos siempre la historia de Emilio, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Esta historia es de un trompetista. Cuéntanos, Emilio, te escuchamos. Gracias, Fer. Saludos a todos. Siempre alrededor de estos grandes genios hay muchas historias y hay muchas anécdotas y hay cierto misticismo que de alguna manera se cuentan ciertos tipos de leyendas de que en algún momento hizo tal cosa, pero no es cierto porque realmente la historia original es que hizo otra. En fin, pero aquí el tema fundamental es este pequeño niño de 6 años que era un virtuoso que además volvemos a esta parte que desafortunadamente son de este tipo de personalidades de mexicanos que se nos olvidan en la historia, que no los reconocemos, que ni siquiera los conocemos y que pues de alguna forma la historia no les hace justicia, por lo menos no aquí a veces en nuestro país, pero sí en otros. Es la historia de Rafael Méndez, que nace el 26 de marzo de 1906 en Jiquilpan, esto en Michoacán. Y este niño prodigio de tan solo 6 años que tocaba junto con su papá, con su mamá, con sus hermanos en una orquesta familiar que era dirigida, como te digo, por su papá y que trabajaba pues como mariachis y que trabajaba en algunas fiestas, trabajaban incluso en las corridas de toros, entonces iban y los presentaban y todo este asunto. Entonces, es aquí donde empiezan estas leyendas. Dicen por ahí que un joven militar que conocía a la familia, este joven militar, a lo mejor lo conocen, se llamaba Lázaro Cárdenas, lo presenta con Pancho Villa y entonces Pancho Villa se lo lleva a este niño entre 6 y 10 años, se lo lleva a la bola y pues lo hace primera corneta en la División del Norte y entonces empieza este niño a estar del lado de Pancho Villa. Esa es una versión que existe como parte de esta banda del Estado Mayor del General Francisco Villa, pero hay otra versión que dice, o hay otra leyenda que dice que este niño pues era un virtuoso, mucha gente llegaba a verlo, a escucharlo y lo reconocían mucho. Y un día llega justo Pancho Villa al pueblo donde está la banda tocando y la familia Méndez que está tocando, que era pues prácticamente virtuosa toda, y Pancho Villa queda enamorado de la misma banda, de la banda Méndez. Y como era pues un muégano, entonces les dice, ¿saben qué? Me lo suben a las carretas y vámonos con toda la banda. Entonces se llevan a toda la familia, se llevan a los hermanos, a la mamá, al papá, a los hijos, Pancho Villa lo usaba como su banda particular. Pero queda prácticamente encantado el virtuosismo, de la capacidad de ese chamaco de 6 años, que al grado de que pues llega un momento en que Pancho Villa dice, ¿saben qué? Cada quien para su casa. Aquí se rompió una taza, cada quien para su casa. Menos el chamaquín. Al chamaquín me lo quedo. Y me lo quedo para que me acompañe y siga conmigo. Y entonces lo sigue, este pequeño Rafael Méndez sigue a Pancho Villa, que también dicen y también cuentan que un día era tanto a su interés y su gusto por la corneta, por la trompeta, que un día le dice a Pancho Villa, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, mi general? Pues ya me quiero ir del otro lado, me quiero ir del otro bando, a las fuerzas federales, porque resulta que tienen una banda sinfónica en donde tocan muy bien y yo quiero incursionar en la música y ya quiero ser un músico profesional. Pancho Villa lo toma de la mano y le dice, con mucho gusto. Se lo lleva al paredón, lo pone frente al equipo de fusilamiento, los prepara, se preparen, apunten y ya están a punto. Tiene 8 años el chamaco y voltea y le dice, ¿ya cambiaste de opinión, muchachito? Ya cambié, general. Perfecto. Entonces aquí se queda. Y no lo dejó ir. No lo deja que se pase al bando federal. No, bueno. Ya en algún momento la situación es que como ya Pancho Villa y la División del Norte empiezan a tener ya otros enfrentamientos mucho más
salvajes, más crueles, es cuando Pancho Villa lo manda de regreso a su casa, escoltado para que no se fuera con los federales y que terminara con su familia de donde lo había sacado. Y entonces ahí comienza también parte de la historia porque pues sigue trabajando ya con su papá, entonces es cuando se contratan para el circo Ataide y para otros circos, porque ahí es donde acompañan a los cirqueros con la música de banda que ellos tocaban en la familia Méndez y que además empieza a tener ya una mejor preparación. Es por ahí de 1926 cuando se va hacia los Estados Unidos, supuestamente porque iba a estudiar, iba a mejorar su técnica y a terminar sus estudios, pero cuando llega allí, pues a lo que se enfrenta es que hay una situación sumamente complicada, tanto en Estados Unidos como en México, y entonces empieza a lavar platos, empieza a trabajar en un restaurante, al grado de que pues termina trabajando de obrero en una fábrica de automóviles, que por cierto dura muy poquito tiempo porque se dan cuenta que es un menor de edad y entonces lo sacan de la línea de producción y lo despiden. Es tanta su frustración que va caminando y curiosamente en la plaza está tocando la orquesta Buick de ahí en Detroit y está tocando la orquesta y cuando hacen un intermedio él les dice que si le dan la oportunidad de hacer un solo y se empiezan a burlar de él y le dicen pues adelante, pues órale va y toca un solo enfrente de la plaza junto a la orquesta que era la más famosa en ese momento, la orquesta Buick, y quedan sorprendidos al grado de que entonces se le acercan y lo contratan precisamente en la orquesta de Bruce Morgan Wow. en Detroit, en el Teatro Fox en Detroit, es donde hace su aparición ya como trompetista. Y es cuando se empieza a conocer ya como un buen músico, hay mucho reconocimiento en tal a este hombre, a este mexicano, a Rafael, que se aferra a demostrar, entre muchas cosas, que lo que se hacía en el violín, porque además él empieza tratando de tocar el violín, que además los brazos tan cortos no lo logra porque está muy chiquito, y entonces termina precisamente con la trompeta. Y entonces justo empieza a recorrer la Unión Americana, pero en esta fama dice, bueno, a ver, así como tocan el violín, así como hacen estos solos de violín, ¿por qué no se puede hacer un solo de trompeta? Y se empieza a retar él mismo al grado de querer sacar las obras de piano y de violín como las de Paganini, las de Brahms o las de Haydn, capaz de hacerlo en la trompeta. Y es cuando logra este gran éxito y su dominio de la técnica le permite manejar como nadie la digitación, los labios, la lengua, el vibrato y se vuelve un fenómeno que realmente empieza a conquistar los Estados Unidos. Hay otra leyenda que dice que en algún momento ya era un buen trompetista, no tan famoso, pero era muy bueno, y resulta que va entrando a un edificio, en el edificio donde vivía, y era una puerta giratoria. La puerta giratoria se le estampa en la cara y le revienta los labios. Entonces, el golpe es tan fuerte que ya no puede tocar la trompeta. Se ausenta de la trompeta por 2 años y cuando lo intenta, ya pierde toda esta facilidad porque no puede tocar con los labios y encuentra a un maestro que es también de la época, que se llama Luis Maggio, que ni es quien lo empieza nuevamente a acelerar en esta educación y casi le encuentra como en el Karate Kid, el What's On y el What's Off. Y es cuando empieza a retarse, porque como no puede tocar con la trompeta con los labios reventados como los Qué tiene, barbaridad. es cuando empieza a tener otro tipo de técnica. Y es cuando descubre esta nueva técnica y es justamente cuando se vuelve esta capacidad de usar los labios y la lengua de otra manera al grado de poder tocar estas piezas de Paganini. Empieza ya a firmar contratos con disqueras, con los estudios Metro Goldwyn Mayer, participa en películas de Disney incluso, y es cuando pues prácticamente se vuelve todo un fenómeno en los Estados Unidos. Empieza a grabar una serie de discos, empieza a hacer una buena cantidad de giras, se presenta es el primer mexicano que se presenta y como la primera, digamos, el primer músico de trompeta en el Carnegie Hall de Nueva York en 1964. Desafortunadamente, entre 1940 y 1963, que es cuando empieza a dar conciertos, 280 conciertos al año en Estados Unidos, en Europa, en China, en Japón, en Venezuela, en Italia. ¿Alguien dijo México? No.
¿Cómo? En todos lados empieza a dar conciertos en una cantidad de países europeos, en América Latina. Y México jamás lo acoge. Y México no lo reconoce. Híjole. ¿Qué Es, historia tan frecuente, caray? es desafortunadamente cuando empieza a tener este asunto de los ataques de asma y en 1962 es diagnosticado desafortunadamente con bronquitis. Muere el 15 de septiembre de 1981 consecuencia de una arritmia cardíaca. El Paseo de los Inmortales en Hollywood le dedica una estrella póstuma a Rafael Méndez, el mejor trompetista, así catalogado por los músicos, por el Salón de la Fama de los Músicos en Estados Unidos, por grandes trompetistas como Herb Alpert, como Chuck Mangione, que dicen, era un fenómeno mundial este cuate. O sea, la forma en cómo tocaba y la forma como manejaba el instrumento era increíble. Y de ahí muchos dicen que la trompeta, como se le denomina, la trompeta, el instrumento del diablo, es precisamente esto, porque él dominaba este instrumento como de una forma de este famoso pacto dicen de los músicos, con el diablo. Pero bueno, lo que hizo él es un gran aporte a la música. Y en 1993 la Universidad de Arizona da su nombre a la biblioteca del edificio de música. Y nadie se imaginó en la vida que este niño de 6, 10 años, que en 1916 acompañaba a Pancho Villa, se convertiría justamente en eso, en el mejor trompetista del mundo. Aunque tuvo 2 hijos y que hizo unas giras con ellos, Robert y Ralph, pues finalmente sus hijos se dedicaron a la medicina. Como vivían en Estados Unidos, pues hicieron la carrera de medicina en la Universidad de Stanford y pues para ahí se quedó ya prácticamente legado. Pero lo que sí es cierto es que este mexicano, michoacano, nacido en 1906, es considerado por los grandes músicos, por los grandes trompetistas, como el mejor del mundo. Rafael Méndez se llama. Sí, vamos a poner un poquitito, unos 20 segundos. De Jiquilpan, Michoacán. Mira nada más cómo mueve los dedos. No. Tienen que verlo. Es un virtuoso, qué bárbaro.